Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo día de las jornadas mensuales. En esta ocasión, pues me voy a dar chance yo de platicar un poquito sobre un tema que me parece bastante concreto, bastante breve incluso, pero también me parece como muy oportuno al momento de pensar la clínica en general, la clínica de la violencia, más allá del enfoque con el que se trabaje, ¿no? En psicología. Me parece que es información que puede beneficiar y sobre todo, pues espero que estas ideas, pues, generen un intercambio, ¿no? Eh, para que esto sea más enriquecedor. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Voy a empezar Cuando busca uno las a cosas, compartir. No sale. ni nada. Y hasta los hace uno, les pone monitos y todo. Los audios. No, pero ya sí la dejamos. Escucho los micros de alguien. No voy a poder estar pendiente de los micrófonos hoy porque ando aquí presentando. Entonces, ahí les encargo, por favor. Déjenme ver porque nunca he usado las diapositivas desde acá. Y no sé cómo. Ya. Ok. Bueno, entonces el tema que propongo, la verdad es que el título no me terminó de convencer. Nunca, para mí el título siempre es bien importante porque es como una guía de lo que uno quiere compartir, que al final a veces termina siendo otro que el que era al inicio, pero bueno, espero que tenga un poco que ver lo que quiero compartir con el título, ¿no? La escucha psicodinámica de la violencia en la clínica. Sobre todo partiendo de que, por lo menos en mi opinión, en general, una característica de la violencia es la ausencia de escucha y el exceso de adoctrinamiento, ¿no? La clínica no está exenta en ninguna de sus vertientes, no está exenta de este ejercicio, y me parece que en estos tiempos donde es bien complicado distinguir qué es psicología, entendido como una ciencia que se ocupa de los asuntos del alma o de la psiquis, me parece bien importante que nuestra práctica, que nuestra técnica y que nuestro ejercicio clínico pues aporte, ¿no? a esa clarificación para con nuestras y nuestros consultantes, pero sobre todo para que nosotros y nosotras también tengamos claro qué es, ¿no? la psicología. Entonces, bueno, sobre qué voy a platicar, y espero también les decía escuchar ahí a través del chat o si quieren abrir el micrófono también sus ideas. Primero sobre algunas fantasías bastante estudiadas en la clínica psicoanalítica que pueden explicar las expresiones de violencia, es decir, que pueden ser la motivación de las expresiones de violencia. Generalmente, por lo menos a mí me simpatizo muchísimo más con los enfoques psicoanalíticos que ponen el acento en la fantasía, que ponen el acento en la existencia de un mundo interno que media entre el sujeto y la relación que establece con la realidad, a diferencia de enfoques más ambientalistas que hay también en el psicoanálisis. A mí me parece muy importante en estos tiempos, sobre todo, rescatar el valor que tiene la fantasía. Alcanzo a escuchar por ahí un micro encendido. Apaguen sus micrófonos. Y por otro lado, también me parece muy importante que platiquemos sobre el adoctrinamiento como ejercicio de violencia en la clínica, ¿no? Sí, y salía un poquito el tema ayer, me parece, como
si bien psicólogas y psicólogos, por un lado, trabajamos a nivel clínico con, tenemos la posibilidad de acceder a temas bastante íntimos, bastante importantes para las personas que nos consultan. También nos implica una gran responsabilidad, ¿no? Y obviamente tenemos que estar a la altura. Entonces, para mí, la atención a un caso de violencia, no es, espérame, es que sigo escuchando micrófonos. Entonces, no es pensable si descartamos la violencia que puede existir en el propio proceso. Y no se trata de acusarnos, no se trata como de llegar con como con ideas ya hechas sobre la violencia o la violencia o el poder que puede ejercer el profesional sobre su consultante, sino estar abiertos a la escucha, y que seguramente en una sociedad y en un mundo tan regulado por las estructuras de poder y por la desigualdad, esos asuntos se reproducen en la situación clínica, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante tenerlo presente. Bien, la primera parte, esta vez no están bloqueados los micrófonos, porque igual me gustaría mucho que si en el momento o sea, en el momento en que sientan ganas de intervenir, pues que lo hagan, ¿no? Entonces vamos a comenzar con estas fantasías. No quiero caer como en un reduccionismo de decir, pues si ocurre, si alguien ejerce conductas de violencia, es por esto, ¿no? Simplemente es traer a una plática muy breve las conclusiones a las que han llegado muchas y muchos investigadores dentro del psicoanálisis, y que por lo menos en mi opinión cobran bastante vigencia cuando uno está en la clínica, ¿no? Bueno, primero como para no obviar, hay que tener en cuenta siempre las fantasías referentes al complejo de Edipo. Permítame, voy a poner mi batería. Bien, el complejo de Edipo sigue siendo como, digamos, la fantasía reina, ¿no? Del psicoanálisis. Es en muchos casos incluso un diferenciador entre lo que es psicoanálisis y lo que no lo es, porque hay enfoques psicodinámicos que se han querido desprender de la parte del complejo de Edipo. En la clínica es bastante evidente la presencia de los residuos, digamos, del Edipo. Y bueno, entendido el complejo de Edipo como el depósito de libido sobre alguna de las figuras eh, eh, madre o padre, ¿no? Quizás antes sí era muy claro, como incluso Freud así lo explicaba, ¿no? El Edipo del niño es con la mamá, el Edipo de la niña es con el papá. Los dos son complejos de Edipo. No existe el complejo de Electra, es una idea que Jung quiso proponer, pero Freud dijo, pues es que si el fenómeno es el mismo, no veo el caso de ponerle otro nombre, ¿no? Entonces, como concepto, el complejo de Electra no se utiliza en ningún lado, y el complejo de Edipo, que sí hay diferencias, obviamente en los momentos del Edipo del niño y de la niña, pues es un fenómeno general, ¿no? Entonces, esta catectización o este depósito de libido en uno de los objetos implica rivalidad con el otro objeto, ¿no? Como con quien se compite, digamos, por la respuesta amorosa del objeto.
Tradicionalmente, podríamos decir que el niño compite con el papá, varón, y la niña compite con la mamá. Obviamente, también en esta época como de cuestionamiento de estereotipos de género, será bien interesante ver cómo se va configurando el Edipo, ¿no? En las nuevas modalidades familiares, qué identidad va tomando, pero la estructura, el guión fantástico permanece, ¿no? Yo tengo una paciente que recién, o sea, en la actualidad, digamos que me comenta cómo cuando ella quiere hacer algo en su casa, como preparar de comer, su mamá puede llegar y decir, esto está mal hecho, ¿no? Y tira la comida y la mamá prepara. La chica quiere planchar la ropa y la mamá llega y esto está mal hecho, ¿no? Y yo, vuelve a planchar toda la ropa, como anulando un poquito la feminidad que aporta al desarrollo de la identidad, en este caso de la chica. Quizás en unos 100 o 120 años los ejemplos ya no tendrán estos estereotipos, pero hoy todavía los encontramos pues por la época en la que vivimos, ¿no? Las fantasías de castración, que si bien la idea original de Freud era una castración anatómica, este concepto que ha sido muy debatido de la envidia del pene, también, porque se ha tomado de una manera literal. Hoy se entiende mucho más, y esto, por ejemplo, lo explica muy bien François Dolto, una psicoanalista francesa, donde más bien la castración es contra el placer, no contra una parte anatómica del cuerpo, sino es una figura o es una sensación de amenaza ante la posibilidad de goce, ¿no? Se me ocurre así como un ejemplo muy básico, sería alguna persona que, ¿qué será? No sé, que está pensando que, qué padre, hoy voy a ir a comer, ¿no? Y voy a comer todo lo que pueda. Y inmediatamente puede decir, no sé, parece que va a llover muy fuerte, ¿no? Como la idea de asociar una especie de castigo, una especie de sanción ante la idea de algún placer, ¿no? Este es como un ejemplo muy burdo, pero lo que intento es como que quede claro. Entonces, las fantasías de castración son claras también en la vida cotidiana, muchas veces a través de los lapsus, incluso. Freud siempre ponía el ejemplo de decía el típico hombre que va por la calle y se queda mirando impertinentemente a una mujer e inmediatamente tropieza, ¿no? Esto podríamos catalogarlo como una fantasía de castración. En la escuela, ¿no? Es muy, muy típico cuando uno dejaba tarea y algún alumno preguntaba, ¿y qué pasa si no la hacemos? Pues igual, ¿no? Como la fantasía de que hay alguien que castiga, que hay alguien que se enoja, se juega a este nivel. Y también, obviamente, aquí participa el tema de la escena primaria, que Freud partía como de, la escena primaria la entendía como la observación por parte de las niñas y los niños de la relación sexual por parte de la relación sexual del papá y mamá, ¿no? Entonces, esta observación impactaba en la psicología del niño. Un caso muy, muy esclarecedor sobre esto es el famoso hombre de los lobos, que tenía una fobia a los lobos y a través del análisis logran llegar a cómo él alcanzó a ver la relación sexual entre su mamá y su papá, que evocaba a la escena de unos lobos apareándose, ¿no? Entonces, después Klein y las escuelas kleinianas y postkleinianas, incluso Klein llega a afirmar que en toda persona existe como una fantasía de haber visto a mamá y papá teniendo relaciones sexuales, ¿no? Klein, como ustedes saben, es quien más desarrolla el psicoanálisis a partir de la certeza del mundo interno y de la fantasía. Incluso a veces, según algunas y algunos psicoanalistas, de manera exagerada, ¿no? Poniéndole mucho peso al mundo interno,
pero bueno, por lo menos a mí, les decía, me gusta mucho ese enfoque, ¿no? Entonces, la escena primaria, más allá del impacto de la observación del encuentro sexual, implica muchas cosas como la sensación de exclusión, ¿no? De quedar fuera de algo. Y estos residuos pueden escucharse en personas que sienten que se están perdiendo de algo, ¿no? Que, híjole, no pude ir hoy a la reunión, de seguro se le están pasando muy bien, ¿no? O al contrario, alguien que esté en una reunión como esta y tiene abierta otra ventana, no sé, de alguna otra cosa, porque sospecha que ahí donde no va a estar, se la van a estar pasando bien. Algo bueno va a pasar, ¿no? Obviamente celos, envidia, rivalidad. Entonces, estas son fantasías como que empiezan a establecerse desde Freud. Y algunas y algunos psicoanalistas van desarrollando, ¿no? Pero bueno, estas, por lo menos, aspectos de estas fantasías son muy claras en la clínica, son bastante comunes y bueno, por eso me parece importante como comentarlas, ¿no? Ya hablando de algunas fantasías puntuales, eh, hay un libro de una psicoanalista que es su único libro, que se llama Para que la bruja no me coma. Y en ese texto, muy influenciada por las ideas kleinianas, Dorothy Bloch se adentra en esta fantasía que ella descubre en niñas y niños de que los padres quieren asesinarlos. En muchas ocasiones esta fantasía es consciente, es decir, hay niñas y niños que expresan su temor a ser asesinados por los padres, pero en muchos casos esta fantasía permanece inconsciente y obviamente desde ahí actúa, ¿no? Bloch escribe, concluí que los niños están universalmente predispuestos al miedo al infanticidio por el estadio de su desarrollo físico o psicológico y que la intensidad del miedo depende de la incidencia de sucesos traumáticos y del grado de violencia y cariño que hayan experimentado. A estas alturas de la historia, esta segunda parte es muy clara, ¿no? Que la intensidad del miedo depende de la incidencia de sucesos traumáticos, es decir, de sucesos ambientales. Hoy, todas y todos tenemos claro que un ambiente de violencia, que un ambiente de vulneración de derechos. Alma, un favorzote, tu micro está encendido, no lo puedo apagar. Que un ambiente, algo que pertenece a la realidad externa, con tintes de violencia, impacta, ¿no? En una niña o un niño. Pero lo más importante de estas fantasías es la primera parte. Bloch concluye que hay una predisposición universal, es decir, todas y todos somos potencialmente, espérame, potencialmente vamos a desarrollar este temor, este miedo, y si el ambiente es hostil, pues este miedo se puede hacer manifiesto o se puede intensificar, ¿no? Obviamente esto trastoca también el tema de la familia, ¿no? Que desde los 70 por lo menos y en gran parte desde el psicoanálisis se está cuestionando, se empezó pues sí, a poner en tela de juicio, ¿no? Si las familias eran ese remanso que se pensaba, pues ¿qué pasaba? Pues, ¿no? ¿De dónde venían los padecimientos emocionales tan fuertes? Entonces Bloch, a través de todo su trabajo psicoanalítico, y les digo, desde un enfoque muy, muy kleiniano, y con esto quiero decir, muy atendiendo el nivel de fantasía inconsciente, empieza a detectar este tipo de fantasía, ¿no? Las fantasías infantiles parecían centrarse en el miedo a ser asesinados, pero el desplazamiento del miedo hacia monstruos y criaturas imaginarias
estaba obviamente destinada a preservar una imagen idealizada de los padres, de los cuales era así posible recibir el cariño tan esencial para sobrevivir. Bloch comentaba, ustedes saben, ¿no? Y hoy lo sabemos también y Klein lo explica muy bien en Envidia y Gratitud, la posibilidad de acceder al amor de los demás es una capacidad que se adquiere, no es algo que se tenga ya, ¿no? De manera automática. Tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un vínculo, tiene que haber ciertos cuidados, ciertas atenciones, y entonces se accede a esa posibilidad. Entonces, este miedo que les digo, hay que situarnos en la idea de que ella lo ve como algo que ocurre en todas las niñas y los niños, tenía al mismo tiempo la paradoja de intentar proteger la imagen idealizada que todas y todos tenemos de nuestras figuras paternas o de nuestras figuras, no sé cuál es el nombre, parentales, de mamá y papá, ¿no? Mientras sentíamos miedo, al mismo tiempo luchábamos por conservar la idea de no, ellos son excelentes, ¿no? Esto es lo que daba origen a muchos síntomas, a fobias, al desplazamiento del miedo, es decir, como negar a nivel inconsciente que a quien le tengo miedo es a mamá o a papá, ¿no? Y más bien depositar ese miedo o incluso la respuesta agresiva ante la amenaza que uno percibe, reservarla a otros espectros. Esto me parece interesante porque, digo, por mencionar dos, me parece que las posibilidades de consecuencias del miedo inconsciente al infanticidio, es decir, el miedo inconsciente a ser asesinadas o asesinados por mamá o por papá o por quienes sean cuidadores principales, me parece que puede derivar en un ataque paranoico a madres, padres y o cuidadores o a lo largo, y a cuidadores que encontramos a lo largo de la vida. Es decir, como, como este germen de temor a ser asesinados o asesinados por los padres permanece ahí, creo que una posibilidad es la agresión a esa mamá o a ese papá o a ese cuidadora o cuidador, que puede ser una institución, que puede ser un familiar, que puede ser alguna amistad, quien esté cerca, ¿no? Y esto también se puede ver en personas adultas, ¿no? Personas que se instalan en una posición y mantienen como una postura de ataque hacia, hacia el jefe o a la jefa, por ejemplo, hacia quien represente una autoridad en el espacio en el que nos encontremos. Es decir, con la intención de proteger o de mantener impoluta la imagen, se pueden desplazar estas fantasías, ¿no? Y producción de fantasías fóbicas que garanticen la idealización de madres, padres o cuidadores, lo que comentábamos, ¿no? Si uno se desplaza y genera la idea de que a lo que le tiene miedo es a otra cosa, seguramente mantiene intacta la idealización. Y sabemos también que para que una relación o un vínculo entre dos personas sea saludable o sea real, la idealización tiene que caer. Es como el destino eh, lógico, ¿no? Esto obviamente también podría hacernos pensar en que una persona que percibe de alguna manera sus mociones agresivas necesita estar rodeado de personas como, ¿cómo llamarlo? Como moralmente intachables. Me parece que de manera inconsciente como buscando estar protegido gracias a la moral alta de estas personas. Me parece que un ejemplo
que puede dejarlo claro es el tema del diablo, ¿no? Varios estudios se han adentrado también en la importancia o la representatividad que tiene el diablo, por ejemplo, a la figura paterna, ¿no? Y en este marco de ideas, pues obviamente, si uno le teme al diablo, a ese señor malo, con barbas, es más fácil mantener la idealización, por ejemplo, sobre la imagen del padre o de la madre, o de quien nos haya brindado los primeros cuidados, ¿no? Bueno, otra de las posturas bastante interesantes de una psicoanalista francesa, me parece, que se llamó Pierre Aulagnier, algo así. Y bueno, ella propone algo que se llama violencia primaria. La violencia primaria se refiere al discurso anticipatorio de la madre que pone la palabra y el discurso en la necesidad del sujeto, lo que en un campo psíquico se compone desde el exterior a expensas de una primera violación de un espacio y de una actividad que obedece a leyes heterogéneas al yo. Se trata de una acción inevitable y que contribuirá a la futura constitución del yo. Esto es paradójico también, o sea, esta violencia primaria no es una, al ser primaria, no está mal, digamos, no es nociva, incluso es necesaria para la supervivencia del ser humano. Si el ser humano, el bebé, no encuentra una madre o un padre o un cuidador en los primeros momentos de la vida, que sea capaz de anticipar de cierta manera cuál es la necesidad que él tiene, su supervivencia está en tela de juicio, ¿no? Porque un bebé, para empezar, no sabe qué es lo que necesita. No sabe que lo que siente es hambre. Hay alguien cerca que va configurando esa necesidad y de alguna manera le va mostrando cuál es la respuesta que le alivia esa tensión. Entonces, estos cuidados que obviamente hay que dejar muy claro que cuando hablamos de madre, no nos referimos a la madre biológica, ¿no? La madre es más bien una función que generalmente, y si gustan por designios sociales y culturales de género, que tradicionalmente ejerce la madre biológica. Pero en muchísimos casos por enfermedad, por muerte, hoy incluso por organización familiar, no necesariamente lo ejerce una mujer. Pero estos cuidados maternos, otra vez entendido como funciones que no necesariamente ejerce una mujer, son vitales. Y gran importancia de esto es la anticipación. Pero, como decíamos, el hecho de que sea primario es, por eso no lo hace nocivo. Si esta dinámica se perpetúa, entonces puede ocurrir la catástrofe de que la autonomía, la individualidad, en este caso del bebé o de la bebé, no se desarrolle. No podemos, entre personas adultas, con un yo, pues ahí con cierta continuidad, no podemos aspirar a que sabemos qué quiere el otro o qué necesita el otro. Y esto es bien importante al ratito que hablemos del tema de dogmatización. Es bien importante tenerlo en cuenta porque justo ese es el espacio clínico. Justo es evitar esto, que generalmente es algo que se le ofrece a las personas que le están pasando mal. Un exceso de respuestas que anulan la posibilidad de individualidad. El ejemplo más claro es el tema de los desórdenes alimenticios, ¿no? Una chica, digo lo de chica porque estadísticamente pues es en el espectro en el que más se presenta, una chica que tiene bulimia, por ejemplo, que presenta conductas de bulimia,
está atentando, está haciendo un acto violento contra sí misma. Y seguramente ese acto representa la violencia que percibe que el mundo le ofrece, ¿no? Le destina. O sea, estoy tomando un ejemplo, seguramente, o más bien, es un hecho que cada caso tiene su sentido, cada síntoma tiene su sentido, pero aquí estoy como inventándome un ejemplo. Y entonces, en vez de explorar qué pasa con esa individualidad que aparte pasa por el cuerpo, qué vínculo, qué relación está construyendo el yo con el cuerpo o qué vínculo no está pudiendo consolidarse, lo que hacemos es ofrecer respuestas violentas en este sentido y la internamos en una clínica y la sometemos a dietas y la sometemos a ejercicios y actividades que a nosotros nos tranquilizan, pero no sabemos si tiene algo que ver con la necesidad que esta persona tiene. Entonces, más adelante viene ahí una puntualización de Freud en este sentido, pero me parece bien importante tener muy claro esto, ¿no? La violencia básicamente es esto, es anular el ser del otro, anular su posibilidad de decidir, anular su libertad, y tenemos que estar muy atentos a que nuestro ejercicio clínico no esté colaborando con esta anulación. Puede haber, incluso por otro caso, y creo que aquí es donde he comentado un poquito esto, hace poco una paciente me decía, cuando platicamos en la entrevista, me decía, vengo a que me empodere. Y esto es bien fuerte, porque es una tentación. Primero, la posibilidad de asumir como clínico ese lugar de poder empoderar a alguien, ¿no? Gente que no se dedica a la psicología podemos entenderlo, o sea que vamos a hacer un taller para empoderar, lo comprendemos. Nosotros, que parte fundamental de nuestro trabajo clínico es la terapia personal, lo podemos tener muy claro, o sea, podemos tener claro que nosotros no tenemos la capacidad para empoderar a nadie y ni siquiera es nuestra tarea. Y eso es algo que también a las pacientes y los pacientes les queda claro, no van a eso, a una consulta. Pero es una tentación, o sea, uno se lo puede creer y entonces bañar con su aura de empoderamiento a otra persona es reproducir esto, ¿no? Es como, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que intentar explorar es qué hay detrás de esa demanda, qué le hace a ella creer que hay un otro allá afuera que tiene algo que a ella le falta, ¿no? Y bueno, la relación terapéutica ayudará para eso. Por ejemplo, para entender que tiene que haber cierta reciprocidad, ¿no? Que nosotros también, y alguien lo decía en alguna jornada, que nosotros también nos enriquecemos cuando hacemos trabajo clínico, ¿no? Alice Valencia comenta, esto se aplica a cualquier conducta autolesiva. Pues mira, por ejemplo, en el caso del cutting, el burning, creo que lo llamaban a las quemaduras, todos estos intentos autolesivos que no tienen por objeto el suicidio, que no son conductas suicidas, digamos, sino, según los estudios psicoanalíticos, muchas veces tiene que ver con aspectos de formación del yo. Acuérdense que el cuerpo, incluso, no recuerdo qué psicoanalista es el que habla de la piel, la importancia de la piel, en tanto que es el órgano que pone el límite entre el yo y la realidad. Entonces, alguien que ataca esa piel, quizás está mostrando una falta de definición del límite entre el yo y el otro, ¿no? Pero no sé si aplica a cualquier conducta, pero sí es una manera de entenderlo. Y me parece que los casos pueden ofrecer información que apunte en este sentido, ¿no? Bueno, otra
otro esquema de pensamiento con respecto a la fantasía que me parece muy, muy, muy valioso a nivel clínico y particularmente porque es del psicoanalista que más me gusta, es el tema de las fantasías o los fenómenos transicionales que propone Winnicott. Winnicott, acuérdense que desarrolla, bueno, él se forma en la escuela inglesa, un poco al margen de los, digamos, de los discípulos de Klein, aunque él supervisaba con Klein, no se analizó con ella, pero nunca terminó de adherirse, o sea, Winnicott nunca fue un kleiniano y a él le gustaba eso, ¿no? Como no formar parte de un gueto. Pero sí retoma mucho de Klein, y sobre todo esto a nivel de fantasía, la importancia que tiene el vínculo inicial, madre-hijo o hija, y la importancia de la transformación de ese vínculo, que ese vínculo pasa de la fusión, de la simbiosis, a un vínculo de independencia, ¿no? Esto también lo estudia más, de manera un poco más experimental, si lo queremos decir así, Mahler. Pero bueno, cuando Winnicott empieza a explorar la idea de que el niño o la niña, al separarse psicológicamente de la madre, necesita no acceder a la realidad de una manera directa, él empieza a encontrar algo que se llaman fenómenos transicionales. Los fenómenos transicionales son un espacio que media entre el sujeto y la realidad. Y la materialización de ese espacio o de ese fenómeno es el objeto transicional, que generalmente pues, es un peluche, es una sabanita. Winnicott ubica la posesión del objeto transicional entre los 8 y los 12 meses, pero me parece que es observable, bastante observable en momentos posteriores de la infancia. Hay un estudio sobre objetos transicionales en la adolescencia también, cómo mutan, y esto también tiene que ver mucho con temas de género, ¿no? Se encontró en ese estudio que mientras que las niñas en la adolescencia mutaban sus objetos transicionales, los peluches, las sabanitas, a aspectos como tener un diario, los varones tendían más a objetos más duros, como dispositivos electrónicos. Les digo, esto puede variar, o sea, las cuestiones de género obedecen a una pauta social de momento, pero la esencia continúa, ¿no? Entonces, no es mucha diferencia si el objeto transicional de un varón es el diario, o si el objeto transicional de una adolescente es un Xbox. No hace gran diferencia cuál es el objeto. Lo importante es el fenómeno que representa. Y este objeto es un objeto que ayuda al niño o a la niña a separarse de la madre y enfrentar la realidad. Por eso también es como un representante de la madre, ¿no? Cuando el niño o la niña empieza con sus primeros intentos de independencia. El objeto no se elige, no se descubre, el objeto aparece. Y esto, Winnicott también estudió mucho el tema de la creatividad, y él propone, por ejemplo, esta idea de la creación del pecho, cómo la bebé o el bebé crea el pecho que lo alimenta. Cuando la bebé o el bebé siente la tensión del hambre física y del hambre emocional, él no sabe qué es lo que necesita para calmar esa tensión. Entonces aparece un pecho que es ofrecido por otra persona, pero el incipiente yo de la bebé o el bebé no lo detecta así. Y la bebé o el bebé genera la fantasía de que él creó ese objeto, de que él lo hizo aparecer. Y esto es fundamental para la creatividad, entendida como la posibilidad de pensar opciones para resolver una situación difícil, ¿no? Estas como epifanías que de pronto puede ser que alguien tenga, como decir, se me acaba de ocurrir esto, habría que pensar detenidamente si algo que se nos ocurre,
si es algo que alguien más nos ofreció en otro momento y no cobró el sentido necesario. Pero bueno, a Winnicott se le hacía odioso como preguntar, o sea, dice, si pudiéramos preguntarle al niño, bueno, ¿lo creaste o apareció? Es una pregunta como innecesaria, ¿no? Pero entonces, esto es fundamental, la posibilidad de que el pecho aparezca. Por eso, el tema de la lactancia a libre demanda es fundamental, ¿no? Porque eso permite que el niño, la bebé o el bebé genere un vínculo, construya un vínculo con el pecho y no sea un vínculo impuesto, mediado con horas, con cada 3 horas y cierta cantidad de onzas, porque alguien que está afuera, que usa bata blanca y que tiene un posgrado, lo indica, ¿no? El vínculo se construye, como todos los vínculos. Entonces, esto favorece mucho la creatividad de las y los bebés, la posibilidad de crear, de sentir que cuando ellos lo necesitan, crean, son capaces de crear algo que los alimenta. Entonces, regresando al objeto transicional, a este juguete o a este pedacito de ropa, no sé, cada niña o niño, una funda, no sé, podrá ahí variar. También para relacionarse con el objeto hay un proceso, hay varios momentos. Particularmente estos momentos son de la posesión, de la idea de utilización de un objeto. El primer momento es que el sujeto, la niña o el niño, se relaciona con el objeto. De alguna manera se encuentran, ¿no? En la vida, porque es un regalo, porque estaba guardado en un cajón y de pronto lo descubrió. Hay un encuentro. El segundo momento, el objeto está a punto de ser hallado por el sujeto. En lugar de ser ubicado por en el mundo, lo que decíamos, ¿no? No es que aparezca, o sea, esto es un poco metafórico, no es que aparezca, sino que hay un encuentro. El tercer momento, que es bien importante, el sujeto destruye al objeto. Si somos observadores, podemos ver que muchos de los juguetes favoritos de niñas y niños son objetos muy sucios y muy dañados también, rotos, o sea, les faltan pedazos. Y también es bastante frecuente que las niñas y los niños se resistan a que ese objeto sea cambiado o que sea lavado, ¿no? Y incluso, decía Winnicott, la mamá y el papá entienden que no pueden lavar ese objeto porque al cambiar el aroma, rompen una secuencia de algo que se está construyendo con la hija, con el hijo, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? Pues parecería como, o sea, es difícil creer que nos haya tomado tanto rato de la historia, pues escuchar qué quiere hacer una niña o un niño con sus objetos, con sus juguetes. Si los quiere regalar, si los quiere donar, si los quiere romper. Obviamente, nuestro trabajo es explicarle, mira, pues si lo rompes, no sé, habrá un punto en que va a ser muy difícil volver a armarlo, repararlo, retomando el tema el término de Klein, pero finalmente pues es una posibilidad de decidir. ¿Y por qué es tan importante esta expresión de agresión fantaseada o real, digamos, hacia el objeto? Porque en realidad lo que las niñas y los niños están buscando es probar que el objeto es capaz de sobrevivir a la agresión que le dirigen. Y esto es fundamental. Ustedes saben, y también está muy estudiado, que todas las personas tenemos pulsiones agresivas, ¿no? Y generamos deseos hostiles, ¿no? En psicoanálisis por lo menos es muy claro que es imposible pensar al odio como un opuesto del amor. Donde hay amor, hay odio, ¿no? Y es un odio del que uno tiene que responsabilizarse. Es decir, no se trata como de voy a hacerle daño a las personas que amo porque hay un odio ahí ligado a ese amor, ¿no? Justo como que el primer paso para poder responsabilizar es identificar cómo trabaja ese odio. Yo siempre cuento en este punto siempre cuento una anécdota
sobre mi esposa, cuando era mi novia, que pues, generalmente yo la acompañaba, ¿no? A su casa, y bueno, ya después me iba, ¿no? A la mía en camión. Entonces, siempre me decía, ¿no? Me avisas cuando llegues a tu casa, y pues yo siempre le avisaba. Y entonces, una vez que ella llevaba su coche, pues me fue a dejar a mi casa y le dije, me avisas cuando llegues a tu casa, y no me avisó. Y entonces yo empecé a pensar, hijo, ¿le habrá pasado algo? Chocó, la pararon alguien de tránsito, ¿le habrá pasado algo? Para mí eso es el odio, es este productor de fantasías donde a alguien que yo amo le sucede algo. Y esto no quiere decir que yo desee, en el sentido de que yo quiera que le suceda algo, sino que es algo que aparece, ¿no? Por eso uno es tan protector con las personas que quiere, porque fantasea con que algo les puede pasar. Uno no es protector con personas que recién conoce. Bueno, hay gente que sí, pero generalmente nuestras ansias de proteger pues se desahogan con las personas más cercanas, ¿no? Entonces, el niño o la niña necesitan saber, este objeto sí aguanta, ¿no? No va a salir destruido con mi agresión. Eso le alivia sobre la fortaleza del objeto y le alivia sobre también la capacidad de su agresión, ¿no? Es decir, de manera narcisista, podríamos decir que una niña o un niño atribuye a su destructividad un poder, no sé, incombatible, ¿no? Y la realidad es que no, es que nuestra labor muchas veces como papás y mamás es justo eso, metabolizar las pulsiones agresivas que nos dirigen y devolverlas en forma de palabras, en forma de una reflexión, en forma de algo que para él sea más manejable, ¿no? Y esto obviamente se está jugando paralelamente con los papás, con papá, mamá, con quien sea cuidador. Otra vez, esto no quiere decir como decir, no quiere decir tolerar o dar carta abierta a todos los ataques, ¿no? Físicos o verbales que una niña o un niño puede tener. No tenemos por qué permitir algo que no le permitiríamos a ninguna otra persona, ¿no? Si no dejamos que una persona adulta ofenda a otra persona cuando se equivoca, no tenemos por qué permitírselo a un niño también o a una niña. Pero sí tenemos que entender que estamos siendo este tipo de objetos. Y esto se reproduce muchísimo en la clínica. Personas que llegan por una situación de violencia, es normal que en la relación terapéutica estos actos violentos se reproduzcan, ¿no? Me pasó un poquito con una paciente que de pronto un día como que me pidió chance para no pagar unas sesiones y después pagármelas juntas, ¿no? Por una complicación. Y yo le dije que sí, ¿no? Y cuando se cumplió el plazo y no pagó, pues yo le volví a preguntar, y la siguiente vez me pagó las que me debía y me pagó una adelantada, ¿no? Pues le decía que me parecía interesante, parecía que no quería pagarme mi trabajo, pues, ¿no? O quería quedarme a deber o que yo le quedara a deber. Pero bueno, hablando en otra sesión, de pronto contó que está saliendo con un chico, que su familia tiene muchos problemas económicos y que no le han pagado, ¿no? Al papá no le han pagado como en 3 meses. Y entonces ella incluso ha cooperado con la comida de la familia, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Yo le preguntaba qué significa, porque luego me decía, es que, y no comen, por eso yo he tenido que comprarles comida a veces. Y yo le decía, ¿y o sea, qué es no comer, pues, ¿no? Para ti. Y me decía, yo creo que es, es algo muy triste, ¿no? Yo creo que quien no come está triste. Y entonces es bien interesante cómo a mí
me deja de pagar, o sea, le parece triste que alguien no cobre por su trabajo y no pueda comer, y al mismo tiempo ejerce ese maltrato, podríamos decir, o esa experiencia dolorosa a alguien más, no pagándole, ¿no? Entonces, todo eso se lleva, y nuestro trabajo ahí es muy maternal en este sentido de cuidados primarios, de poner al alcance de la reflexión lo que está sucediendo a través del vínculo. El vínculo es la única evidencia que tenemos. Nosotros no sabemos si la relación que nos cuenta con los padres o con los hermanos o con la pareja es real, y tampoco es importante, o sea, tampoco es determinante más bien. La única evidencia que tenemos de cómo se vincula un paciente es a través del vínculo que tiene con nosotros. Entonces, el objeto sobrevive a la agresión, y entonces la niña o el niño puede incorporarlo a nivel simbólico como un objeto bueno. Y aquí regresamos a Klein. Ustedes saben que los objetos dañados que habitan en el mundo interno después se vuelven objetos persecutorios, como los zombies, ¿no? Objetos que mueren, que están muy lastimados, después son objetos que persiguen. Y hasta entonces el sujeto, la niña, el niño o la persona puede usar al objeto, tanto en la realidad como a nivel simbólico. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta chica, se me ocurre pensar, ¿no? Como, no sé si ella está en este momento en el 3, de atacar al objeto, de ver, de probar un poco a ver si el objeto sobrevive a la agresión. Y hasta entonces, quizás podrá acceder a la posibilidad de que este vínculo le devuelva algo, ¿no? O sea, que le aporte algo. Entonces, por ejemplo, es algo que a mí me parece bastante claro cuando revisamos nuestras relaciones con nuestras y nuestros pacientes. Bueno, esas son como tres fantasías que quiero platicar con ustedes. Si alguien gusta intervenir, les digo, pueden abrir su micrófono, pueden escribir ahí en el chat, y pasamos ahorita a la segunda parte, que es el adoctrinamiento como ejercicio de violencia en la clínica. Bueno, para hablar de esto es fundamental volver al concepto de la transferencia, que yo estoy seguro de que quienes estamos aquí tenemos una idea teórica de qué es la transferencia. Incluso dentro del humanismo, Rogers, en la terapia centrada en el cliente, retoma este concepto de la transferencia. Es decir, no sé si es exclusivo del psicoanálisis, y me parece que sí aplica, pues, ¿no? O sea, es algo que, más allá del enfoque, es muy útil observarlo en nuestros tratamientos. Pero bueno, podemos, por la transferencia, entendemos todo lo que el paciente siente con el analista o el psicoterapeuta, ya sea consciente o inconsciente, repitiendo los sentimientos infantiles y tempranos que ha tenido a lo largo de su vida. En cierto sentido, todos somos prestanombres, por usar una palabra, o sea, todos somos desplazamientos de otros vínculos. No hay que ponerse tan contento cuando nos aplauden, ni hay que ponerse tan preocupado si a uno no lo aplauden. Por ejemplo, los Bleichmark, que son psicoanalistas post-kleinianos, es fundamental el tema de la transferencia. No todas las escuelas psicoanalíticas lo entienden igual. Por ejemplo, para la escuela inglesa, el tema de la transferencia es fundamental, ¿no? Incluso como que la consigna es: la transferencia se analiza desde el momento 1 y en sus aspectos positivos y negativos, conscientes e inconscientes. Hay otros enfoques donde la transferencia hay que esperar a que se instale. No todo encuentro con un psicoanalista ya estamos en transferencia, ¿no? Depende mucho de la línea teórica, pero bueno, aquí venimos un poco hablando sobre la línea esta de la fantasía. Entonces, que tenemos muy claro que la transferencia implica sentimientos e ideas que los pacientes o las pacientes generan hacia nosotros. Lo que creo que no siempre está tan claro, a nivel teórico sí, pero no sé si a nivel de práctica,
es que esos sentimientos y esas ideas son repeticiones, son reediciones de algo que ya se experimentó y que solo se nos está depositando porque estamos en una posición y en un dispositivo, que es la sesión, que lo promueve. Fromm decía decía, no hay ningún analista que sea tan estúpido o carente de atractivo que no sea capaz de generar esta transferencia. En un paciente, él sí inteligente, que de no ser por la situación analítica, no nos pondría ninguna atención, ¿no? Si esas pacientes o esos pacientes que nos dicen en la sesión, esto es lo más importante, esto está cambiando mi vida, es la mejor experiencia que he tenido, nos encontraran en una situación de vida cotidiana, no generaríamos todas esas ideas, porque lo que promueve la transferencia es la situación clínica. Entonces, esto es un alivio en un sentido. Un gran maestro nos decía que seguramente gran parte de lo que cobramos tiene que ver con esto, con cuánto tenemos que tolerar a nivel de transferencia en el trabajo que hacemos, que no es algo que como que se atienda en otras profesiones. Y bueno, los elogios, los aplausos, las celebraciones, la gratitud, los regalos, todo esto hay que entenderlo siempre en el marco de la transferencia. Y no porque sea un dogma, sino porque es un aspecto ético. Es para eso, para lo que nos están contratando, para que nosotros ayudemos a traer a la conciencia dinámicas que no son conscientes y sobre todo dinámicas que tienen que ver con aquel que está acudiendo a nosotros, no dinámicas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Es muy claro que las experiencias las experiencias propias que compartimos con nuestros pacientes generan muy poco impacto, o sea, no tienen una repercusión profunda, ¿no? Pueden ser imitadas, pueden ser tomadas como modelos, pero no impactan y no se salen del esquema de la gente que encuentran en la vida cotidiana que da consejos o que dice, mira, yo hago esto, ¿no? Nosotros somos contratados primero por eso, por ser profesionales, es decir, la persona no busca en Google una buena persona para ir a tener sesiones, busca profesionales y quizás hasta hay quien revise currículums, no sé. Entonces nosotros estamos en un marco de un trabajo profesional y lo que hacemos es eso, poner ahí nuestras ideas, nuestras impresiones sobre lo que se está construyendo y tantearlo, ¿no? Con la o el paciente. Lo que nosotros decimos no es un diagnóstico, no es como un sello, como una marca que ya no se pueda borrar. Es una propuesta y que es mucho más valiosa cuando es discutida, digamos, con la persona, ¿no? Con la paciente o el paciente. En este sentido también, obviamente, hablando de investigación, ¿no? A mí me gusta mucho la investigación exploratoria, los procesos inductivos, y ustedes saben también que dentro de la investigación exploratoria, algo como de lo que propone es que cuando nosotros observamos, de lo que podemos dar cuenta es de nosotros, no de lo observado. Lo que nosotros reportamos como observado tiene más que ver con la dinámica que tenemos, por las historias que nos atraviesan, por la ideología que tenemos, que con el fenómeno que se pretende observar. En términos muy mexicanos, y por eso los dichos siempre son tan sabios, lo que dice Juan de Pedro tiene más que ver con Juan que con Pedro, ¿no? Cuando una persona nos habla de otra, para bien o para mal, nosotros obtenemos mucha más información de la persona que nos está diciendo que de la persona aludida, ¿no? Entonces, en este sentido también es bien importante saber que no hay manera de desprenderse de todo lo que nos atraviesa
al momento de hacer una intervención clínica. Pero los enfoques que aspiran a mucha objetividad, a mucha neutralidad, no, yo no me muevo de mi posición profesional o soy impenetrable a nivel personal, según los investigadores exploratorios, están cayendo en una negación que no hace más que viciar el proceso. Si en cambio reconocemos, igual que todas las personas, traigo unos lentes puestos, construidos con mis experiencias y no me los puedo quitar, no hay manera de que pueda ver sin ellos, ya se introduce un sentido de humildad que nos permite también estar más atentos a lo que hacemos con nuestra intervención. Básicamente el proceso personal a lo que te ayuda es mucho a eso, ¿no? A saber o te ayuda a que tus lentes se pongan en beneficio del otro y no en beneficio de tuyo, ¿no? Por aquí creo que anda una gran maestra que tuve de investigación que cuando le presenté la primera vez mi protocolo de investigación, me dijo, ¿no? Y me dijo, parece que tú quieres usar a tus sujetos de estudio para comprobar tu teoría. Y la investigación tiene que dejarle algo también a quienes participan con nosotros. Y es fundamental, o sea, eso no te lo encuentras en un libro, eso tiene que ser una experiencia ética que se construye a partir de esto, del encuentro con un profesional, con una profesional, ¿no? Entonces, la transferencia va mucho más allá como de la buena onda o la mala onda que un paciente experimenta, sino con todo lo que se está jugando y de reconocernos, ¿no? Como sujetos atravesados por historias que entran con nosotros al consultorio. Pero en medio de eso es posible ofrecer un trabajo profesional. Freud escribe, el analista como un nuevo superyo tiene ahora la oportunidad para una especie de una posteducación del neurótico. Puede corregir disparates de los que era responsable la educación de los padres, pero en este punto hay que hacer una advertencia contra el mal uso de esta nueva influencia. Por más que esté tentado el analista de actuar como maestro, modelo ideal para otras personas y tratar de hacer a los hombres según su propia imagen, no debe olvidar que no es ese su papel en las relaciones analíticas e incluso que será desleal hacia su obligación si se deja llevar por sus inclinaciones. Estará solamente repitiendo uno de los errores de los padres cuando destruyeron la independencia del niño y estará sustituyendo un tipo de dependencia por otro. En todos sus intentos para mejorar y educar al paciente, el analista debe respetar su individualidad. Y esto igual parece una norma como que todas y todos podemos tener clara, así como decir, pues sí, apostamos al desarrollo del otro. Por eso a mí me gusta mucho Rogers también y ojalá los humanistas lo leyeran y lo retomaran, en tanto que esta posibilidad de que cualquier persona puede ser pretexto para el crecimiento de otra. Y esa es la línea. Cuando el doctor Horacio Echegoyen hace la diferencia entre interpretación y usa otro término, decía que este otro término, que ahorita lo tengo olvidado, tiene que ver con información ajena al sujeto. Es la información que nosotros le damos, pero que no necesariamente tiene que ver con él. La interpretación es una propuesta que la paciente o el paciente siente que tiene que ver con él. Se da la paradoja, decía Echegoyen, de que es algo nuevo y a la vez algo que uno reconoce como esto tiene que ver conmigo. Por eso, psicoeducar, modelar, es importante. Me parece que con muchos casos es un trabajo inicial que es bien valioso, o sea, para poder acceder después a otros aspectos, pero para nada es ese, me parece, el objetivo de una intervención clínica. Yo siempre apuesto a que las consultantes tengan claro
que lo que encuentran en la situación clínica no es una respuesta que van a encontrar en la vida cotidiana, a pesar de que hay gente muy sabia, que, no sé, el señor que conduce el taxi en el que te fuiste al trabajo, te puede decir una frase que no se te olvida. Digamos, eso es algo que sucede, si quieren, de manera, ¿cómo llamarlo? Como por suerte, ¿no? Estábamos ahí para escuchar esa frase. O justo en ese momento, esta persona tuvo esta frase. Pero lo nuestro es metodología. Nosotros tenemos una técnica. No sabemos nada de la otra persona. No hay manera de que lo sepamos. Nosotros ponemos al servicio una técnica que ayuda a que el otro tenga un poquito más claro quién es. Y obviamente esto no es solamente valorar aspectos positivos o echar porras, porque oye, eso lo hiciste bien. Hay modelos psicoanalíticos donde eso se vale. Llamada María hace rato. Donde se vale, ¿no? Incluso es lo recomendable, ¿no? Los interracionalistas decían, por ejemplo, un paciente puede llegar a la sesión y no necesita una interpretación profunda. Quizás en ese momento lo que necesita es como una especie de apapacho, ¿no? Y de escuchar, lo hiciste bien, ¿no? Me parece que lo hiciste bien. Hay otros enfoques que creen que eso distorsiona mucho el vínculo profesional, pero en medio de que hay posibilidades, la idea es esto, o sea, la respuesta profesional es la que surge de una metodología de escucha, de una metodología, de unos fundamentos teóricos, que la teoría, ustedes saben, no es como no es un manual o un recetario de qué es lo que uno tiene que hacer. La teoría es como un inicio, es como el principio, y generalmente la clínica nos pone a pensar sobre la teoría y a proponer nuevas ideas, a cuestionar teorías. Eso es el ejercicio científico, ¿no? Bueno, entonces, básicamente esto es lo que yo preparé para esta noche. Les decía, en un sentido como herramientas que nos hagan pensar que hay fantasías que, que nos habitan como seres humanos, como personas, y que se ponen en juego y que se actúan. Y bueno, me parece que estar ahí al tanto de cómo se ha estudiado esto es benéfico al momento de escuchar a una persona, pero también el otro aspecto, ¿no? El aspecto de que nuestro ejercicio no se torne en un adoctrinamiento. Por eso el tema del trabajo conductual, yo siempre he dicho que es súper valioso, siempre que se entienda como el principio de un trabajo psicológico, ¿no? Una persona en situación de suicidio o que ha llevado a cabo acciones suicidas, conductas suicidas, evidentemente algo conductual que favorezca que esas conductas no aparezcan, lo pone a salvo. Y eso es fundamental. Me parece que a nivel ético, a nivel psicológico, eh, este éxito de que estas conductas desaparezcan no alcanza, ¿no? Algo más se requiere, porque por ejemplo en el caso del suicidio, siempre hay que tener muy claro si quien queda más tranquilo es el sujeto o quien lo está tratando, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que tengo preparado. Entonces me gustaría muchísimo escucharles. Leerles. Adelante, Sergio. Gracias. Hola, buenas noches. Fíjate, ya entré un poquito tarde, pero me pareció muy interesante cuando hablabas sobre
eh, los niños y sobre ese rollo del que siempre ha sido un gran conflicto para nosotros los psicólogos que no estamos a favor de las imposiciones, porque sabemos muy bien que el desarrollo humano debe ser natural, ¿sí? Digo, el problema es que, pues obviamente la gran mayoría ya trae hasta, no sé, ya trae el chip de la obediencia y entonces, se enojan cuando la forma en que lo dijiste se oyó muy, diplomática, pero al final de cuentas sí les pega cuando dices la gente de bata blanca, o sea, obviamente la que ostenta el poder, ¿sí? Fíjate que hace muchísimos años un libro que se convirtió en mi guía es Summerhill, de Alexander Sutherland Neill, y exactamente, digo, la muestra es un botón, Geñita es mi hija la más grande es exactamente la muestra de lo que se puede hacer en la total libertad, ¿sí? Sin reprimir el gusto por la vida y hacer lo que quiere. Entonces, ahí no había con ella un horario de comida, sino lo que interesara que comiera. Ahí no había un horario establecido para las cosas. Lamentablemente, pues se tuvo que entrar a la guardería, que también yo soy enemigo de las guarderías, no me gustan, sí, pero pues donde manda capitán no gobierna marinero, entonces, yo no tenía la opción de decir si sí o si no, pues era, la señora dijo que sí, ya. Entonces fue a guardería y le costó mucho trabajo, muchísimo trabajo adaptarse. De hecho, no se adaptó. De hecho, la tuvimos que sacar de la guardería porque ya la última vez estaba en el suelo, bajó su comida al suelo y acostada en el suelo estaba comiendo. O sea, eso ya te da una idea de que ya estaba hasta el tope y no quiere nada que tenga que ver con reglas y límites, porque le gustaba hacer y vivir tranquilamente su vida, o sea, como nosotros, con la vida con nosotros. Entonces, híjole, es algo el problema es que las generaciones actuales han abusado de ese concepto, no se han ocupado en educar, sino han abusado de la crianza en el salvajismo total, ¿sí? Y esto me refiero a, se los digo a los papás con los que yo trabajo, van por su hijo al jardín de niños, pasan por él, lo van a dejar a la casa, abren la puerta y ahora sí, lo sueltan como si fuera chivo. O sea, hasta que, o sea, no saben qué está haciendo, ¿sí? No saben, sobre todo en esas casas tan grandes, de patios grandes, no saben qué hace. Solo lo único que saben es que las cosas de herramienta y con lo que se pueda lastimar y está encerrado. Pero de ahí todo el día se la pasa el niño, pues exactamente como un chivito suelto en el patio. Le hablan para comer, va, come, y otra vez se levanta. Si le gusta, come, si no le gusta, pues le preparan algo, pero ya, se va. Y hasta en la tarde, la mamá está viendo más que anda por ahí, por todos lados, pero no sabe qué, ¿sí? Y eso, por ejemplo, no es sano porque no hay un objetivo. Y los padres con objetivos saben hacia dónde quieren mandar a sus hijos, qué es lo que quieren lograr con ellos, ¿sí? Pero no quiere decir que se le tenga que imponer, sino la gran mayoría de antojos y gustos del niño surge porque a los papás les parece interesante, ¿no? Sí, por ejemplo, el contar, un papá que está contando y está jugando y está haciendo cosas, el niño se acerca para ver qué hace. Y entonces el papá le enseña a contar, júntame 10 montoncitos de estas monedas, cuenta 10 y me las pones acá, y cuenta otras 10, y ahí está el niño duro y entretenido contando de 10 en 10, no sabe que acaba de contar 50 montones de 10, ¿sí? Pero ya acaba de ayudar al papá, y entonces ahora el papá le dice, mira, cuando los juntas, ya son 20, y le cuenta, y el niño, ¡ah, interesantísimo! Eso, por ejemplo, lo convierte en algo fantástico y lo va orientando. El problema es que los padres jóvenes en este instante no tienen esa idea, ¿sí? Lamentablemente, yo los pacientes y padres que tengo jóvenes se la pasan, digo, no sé si le vaya a tocar el pedazo a alguno, pero con el maldito teléfono a sus 30 años todavía jugando videojuegos, ¿sí? Ese es un gran problema. Ya están creando chamacos, ya tienen la responsabilidad y sin embargo todavía siguen con los videojuegos. Entonces el problema es quién va a educar a quién. Si el señor todavía se comporta como niño, ¿sí? Y ahora, ¿cómo quién va a educar a ese niño? ¿Sí? Y entonces el problema es el resultado, ¿qué va a salir y qué va a surgir de ahí? No va a haber un sujeto consciente y un sujeto crítico del entorno que vaya a ayudar a la humanidad dentro de 15 años. Sino va a haber un sujeto que todo lo critica y que todo está en desacuerdo, pero
no propone, no es propositivo. Entonces, eh, digo esto, lo que tú, de lo que tú hablaste se presta para una plática larguísima y con las diferentes aportaciones hace falta la parte médica, ¿no? De ese médico que nos tiene que convencer por qué diablos es importante ponerle una hora específica de comida al niño, cuando sabemos que la mejor es la libre demanda, ¿sí? El niño no está para, o sea, mientras está dentro del vientre materno, pues estaba surtiendo solito de alimentos, no había una hora específica. No sé, yo también hasta la fecha sigo preguntándome, ¿por qué diablos desde que nace tiene que ser cada 3 horas? Y una onza, 11:30, ¿no? Cuando usted puede ser la cantidad que quiera, ¿sí? Pero lo peor no es eso, sino realmente los grandes problemas se hacen y ¿cómo se llama? Cuando se estancan en las etapas, ¿cómo se llama en el ¿Fijaciones? psicoanálisis? Fijación. La fijación es porque, imagínate, ese niño que iba a empezar a comer se duerme y automáticamente ahora le toca hasta dentro de 3 horas y se despierta en media hora con hambre, pues ya se fregaron las próximas 2 horas y media sin comer. Obviamente de ahí van a surgir exactamente las fijaciones, ¿no? Que es lo que no saben los médicos, desconocen toda esta parte de la psicología que nosotros conocemos y entonces habría que convencerlos. Digo, yo he trabajado con muchos médicos y fíjate que muchos de ellos sí han accedido y han leído, se han interesado, ¿sí? Porque tampoco puedo decir que todo se niega, sino es muy poca la gente que se niega, sino les interesa saber esto y se dan cuenta que es cierto, ¿sí? Te digo, habría que platicar con más gente, ¿por qué? Yo estoy a favor del alimento orgánico, del pecho materno, que es lo más sano que puede existir en este mundo, claro, siempre y cuando la madre también esté sana, ¿no? Sí, porque hay circunstancias que obviamente obligan a que se suspenda. Pero digo, está muy interesante, me gustó mucho, bastante, me recordó todo lo que ya tenía rato que no veía, ¿sí? Excelente. Muchas gracias. Y sí, esto que dices de Somerville, y yo me acuerdo mucho este ejemplo que él pone de ser honestos con los niños como somos con las personas. O sea, él contaba una vez que llegaron unos niños y tomaron sus herramientas. Decía, a mí me molesta que toquen mis herramientas. Entonces fue con los niños y él cuenta, yo sabía que tenía dos opciones, la moralizante, o sea, decirles, Sí, niños, ustedes no tienen que tomar las herramientas porque eso está mal, tienen que respetar al otro, o ser honesto y decirles, oigan, son mis herramientas, no me gusta que las toquen, y si las quieren, por favor, pídanmelas. Y claro. yo creo que en el fondo, las niñas y los niños detectan mucho eso, o sea, la franqueza con la que uno dice ciertas cosas, porque moralizar es hipócrita. O sea, uno con niñas y niños pretende lograr cosas que uno está trabajando, pues, ¿no? O cosas en las que uno no cree. Entonces, yo la verdad sí creo mucho obviamente yo creo en la libertad fundamental, este, pero creo que, por ejemplo, es mucho más benéfico en una familia religiosa, donde conocen su libro, donde llevan su vida con objetivos que derivan de esa creencia, eso transmite al niño como hay una congruencia aquí, hay una lógica, hay un sentido, eh, a diferencia de alguien que pretende hacer cosas en las que no cree, ¿no? O sea, yo prefiero una familia tradicional convencida de eso, que una familia como, ay, pues me meto a la onda como más liberal porque está de moda, pues, ¿no? Porque es de lo que se habla. Entonces, creo que sí es bien importante y nuestro trabajo clínico tiene que ver mucho con eso. Yo me acuerdo muchísimo también de un niño de mis primeros pacientes privados, porque digamos, a veces la regulación de las instituciones públicas te ayuda mucho en los encuadres, y yo con este argumento como de la libertad, llegó un niño y agarró los juguetes y me acuerdo que empezó a patear una pelota contra la pared y yo tenía miedo como de la va a dejar manchada o le va a tirar la pintura, pero yo decía, ¿qué se hace? Porque yo estoy muy enojado, pero yo apuesto por la libertad y todo esto. Y después, en un texto de Klein decía, es que el encuadre se hace con niñas, con niños y con adultos, igual. Y el encuadre sirve para dejar claro que hay un Sí, espacio donde hay cosas que se permiten
y no se permiten. Entonces, sí es bien importante esto, o sea, y cuando tú le dices a un niño, no, eso, la verdad es que no me parece adecuado, no me gusta esa palabra, creo que podrías usar otra. Yo creo que es un ejercicio como de mucha franqueza y sin buscar moralizar o estas palabras son malas. Y es al final lo que se les queda, como, oh, no sé, hay alguien que me está tratando de transmitir una regla, si quieres, porque cree en ella, ¿no? A diferencia de, yo lo dejo sin reglas porque me da miedo ponerlas, pues no sé cómo se ponen, que es también el otro, pues, el otro polo. Tocaste un tema muy, 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 muy delicado y más en el área clínica, que es la religión. Digo, si la religión nos las enseñaron como a mí me la enseñaron, increíblemente flexible, acomodada a mis necesidades, digo, no va a haber ninguna bronca en criar a los hijos bajo esas condiciones. El problema es cuando ya se convierte la familia casi sectaria, ¿no? Y hay una religión en especial con ciertas características que obviamente la forma de crianza va a ser terrible, 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 con un daño enorme a la autoestima, a la confianza, a la seguridad, a todo lo que quieras que el sujeto pueda llegar a ser más adelante, ¿no? Entonces, y eso es un trabajo, híjole, no sé si nuestro o no, porque la gente le cuesta mucho trabajo, sobre todo, por ejemplo, cuando son extremistas religiosos, difícilmente van a llegar a consulta, difícilmente. Y si llegan, serán con un psicólogo de su misma religión, ¿sí? Que es otra cosa que también habría que ver. Yo no he sabido cómo trabaja un cristiano con psicólogo cristiano con otro, un paciente o pacientes cristianos, ¿no? O sea, cómo se llegue a trabajar, jamás he sabido eso. Digo, se me hace interesante, ¿sí? Respetuoso, pero interesante. Entonces, es muy delicado este rollo de la religión, es muy delicado, pero lo curioso es que hay pacientes que se prestan a que de repente tomes a esas frases que se dan en el libro, ¿sí? Se toman como enseñanzas de vida, ¿sí? O sea, independientemente del libro, yo les digo de dónde viene, ¿sí? Hay frases que son muy reales, muy buenas y que realmente ayudan a mejorar al sujeto, ¿no? Sí, pero digo, lo que no me gusta es exactamente la parte que castiga, ¿sí? Que da miedo. Porque ahí Alexander Sutherland Niels decía que la religión, lo malo de la religión es que lo que hace es dar mucho miedo de vivir la vida y eso hace que la gente no sea feliz nunca. Sí, tenemos chamba ahí. Muchas gracias. Adriana, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. primero escuché el comentario, gracias. Y luego, pues fíjate que hace rato que hablaba sobre Winnicott, se me ocurrió también, y ahorita que están hablando sobre niños que como que llevan al acto, ¿no? Todas sus complicaciones, digamos. Pensé también en este tema de la violencia y hay niños que sufren traumas importantes, ¿no? A corta edad. Y creo que tienden a llevar al acto muchas más cosas, ¿no? Como esto de patear cosas, tirar cosas, ¿no? Lo que decías del balón, etcétera. Y recordé un poco de algunos textos justo de Winnicott, ¿no? Donde habla de los objetos transicionales, pero incluso el espacio terapéutico que se comparte con el niño como justo un espacio transicional. Y pensé en esto, ¿no? Hasta dónde se puede, como tú decías, permitir, ¿no? Que destruya el consultorio y hasta dónde puedes tú también justo ser o tomar el papel de ese espacio transicional, de eso que le falta, ¿no? De algo que parece que no se pudo como instalar en el niño. Y cuanto más, pues, arcaicas, digamos, son
¿no? Sus respuestas, pues más es la responsabilidad como terapeuta de tomar esa posición de espacio, ¿no? Incluso hay un psicoanalista argentino, pues, de apellido Kach, que incluso habla del analista como objeto transicional en un momento dado, o sea, de que hubo una falta en ese niño en una primera edad, en una edad muy temprana de un objeto transicional y que nosotros vamos a ocupar ese espacio, ¿no? Y me parece una postura bastante interesante porque justo más que ser como prescriptivos en el sentido de que lo estás diciendo, o sea, no hay una imposición, pero sí hay una labor de tomar ese lugar que hace falta, ¿no? Que no tuvo, como dicen, bueno, si en casa no tuvo esa oportunidad, ¿no? El espacio terapéutico pues se convierte también en un espacio transicional. Esa idea me pareció fascinante, Winnicott, sobre todo niños que tienen pues problemas serios, ¿no? Con traumas, con violencia. Y nada más quería hacer como una aportación, espero les sirva. Sí, súper padre. Y por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Winnicott es esa importancia que le pone al encuentro. Me acuerdo que hay un artículo donde él cuenta sobre un paciente esquizofrénico que en una sesión, por algo que él interpretó, el paciente se le va, o sea, a golpearlo. Y Winnicott pone, y la reacción que tuve me da demasiada vergüenza como para comentarla en este texto, ¿no? Y es padre, o sea, porque te está diciendo, no sé, pues yo me imaginé, pues también le respondió los golpes, pues, ¿no? Y eso es bien humano, o sea, es bien difícil encontrarlo como, pues no sé, un clínico trata de tapar sus errores, trata de compartir sus éxitos, este, y bueno, esto del espacio es fundamental. A mí me ha parecido muchas veces que incluso ahora con esta modalidad de atención online, me ha interesado mucho pensar cuánto favorece esta tecnología construir espacios, que sean espacios transicionales en medio del encuentro físico, pero tampoco estás solo, pero tampoco estás con el otro, y de alguna manera estás encontrando un espacio lúdico para jugar con la realidad. Hay un caso, el caso Vanessa, lo llaman los psicoanalistas mexicanos, de una patologización del objeto transicional. Por ejemplo, ella tenía, siendo bebé, mientras era amamantada, la mamá le dio un pedacito de una pijama que ella usaba, pero pues que ya por alguna razón la hizo pedazos, ¿no? Y entonces Vanessa ya no podía desprenderse del objeto transicional durante la adolescencia. Eh, era muy de tener una amiga así muy, muy, muy cercana, y luego se peleaba con ella y tenía otra, y luego entonces tenía parejas y no podía consolidar una relación de pareja con hombres, con mujeres, y entonces los analistas estudiaban mucho cómo se distorsionó la función transicional, incluso llegando un poco al fetiche, y sobre todo cómo no cumplió la función de transición para separar, para romper la simbiosis de la madre. Sigue buscando relaciones simbióticas, ¿no? Con los amigos, con las parejas, y entonces no se cumple. Por eso Winnicott siempre decía, lo transicional no es el objeto, sino la carga. Eh, por eso el objeto generalmente no se le llora, o sea, los niños no quedan tristes porque ya abandonaron, sino como que es progresivo, como que al acceder ya a la realidad, el objeto deja de perder su función. Y yo creo que sí, ojalá nuestros espacios clínicos funcionaran así, ¿no? De manera transicional para donde sea que una persona necesite hacer transiciones de sí mismo a la realidad, de la conciencia al inconsciente, de lo inconsciente a la conciencia, no sé, todo ahí donde se necesite un espacio para construir, jugar creativamente con los contenidos, pues ojalá lo lográramos, pero sí, también ojalá se revise más Winnicott. Pero sí, muchísimas gracias y me parece muy, muy oportuno. A ver. Lorena comentó en el chat, me parece muy interesante esta parte de aceptar, traemos los lentes puestos, acerca de la mezcla de nuestras vivencias, la forma que éstas influyen en el proceso terapéutico del o la usuaria.
Y sí creo que el mundo está lleno de niños educando niños y que eso es una vulneración de derechos, según las definiciones oficiales. Blanca, ahora que hablaron de la religión, recordé al presidente que no podía romper con el ciclo de violencia precisamente porque dentro de su análisis se da cuenta de que es debido a sus creencias religiosas. Un matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sí, Winnicott, por ejemplo, también hay una parte donde habla de la importancia de la espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa que la religión. No, la espiritualidad es un poner al ser como en la dimensión de formar parte de algo más grande. No es como repetir conductas o ideas, pues, ¿no? Y cuando se vive así la espiritualidad, que es lo que entendí que comentaba Sergio también, es cuando algo que te enriquece, cuando es algo con lo que tienes que ver, yo creo que es evidente, ¿no? Aunque uno no comparta la creencia, es evidente la riqueza con que vive la gente que pone su ser en lo que sea que haga, ¿no? Entonces, y sí, yo creo que esto que comenta Blanca se da mucho más cuando alguien no conoce eso que predica, ¿no? Es como una regla que viene de fuera y uno no se apropia. Yo creo que es muy diferente a cuando alguien se apropia y dice, yo sí quiero un matrimonio para toda la vida, que esa idea está igual de atravesada por quien dice el matrimonio no es para toda la vida. O sea, aquí no hay quien escape, todos estamos atravesados por nuestras historias, pero la gran diferencia yo creo es cuando te apropias de algo que haces o que piensas, vives de una manera más plena. Sí, muy importante lo que menciona de esta falta de límites que hay actualmente con los niños y adolescentes. ¿Podría repetir el nombre del libro, por favor? Si es el que comentó Sergio, es Summerhill. Es como un experimento de una escuela, la Escuela de la Libertad, que la quisieron cerrar ya por ahí del 2007, creo, y en asamblea los niños y las niñas de Summerhill se impusieron a los ministros de educación de Inglaterra, de Inglaterra creo, y dijeron no, votamos porque aquí todo se decide en asamblea. Y Neil decía, mi voto vale lo mismo que el voto de un niño de 3 años. Entonces, se lograron hacer valer su voz, porque pues luego, con el pretexto de que nosotros sabemos qué es lo bueno para las niñas, niños y adolescentes, pues no los escuchamos, ¿no? Y sí, quizás el posmodernismo trajo un poco eso, ¿no? Como, bueno, criticas la religión, criticas la idea de Dios, criticas las instituciones, la república, la democracia, ¿y qué estás construyendo? ¿No? O sea, como si nos toca una época y a los que vienen, sobre todo, porque no sé si le estamos echando suficientemente ganas para dejar algo de vacío, ¿no? De enfrentarte con la nada y de estar acostumbrado a que la guía de tu vida viene del otro, viene pues uno lo ve, o sea, memes de el juego del calamar, ¿no? Y ves uno y ¡pum! Se viene la catarata y la tecnología diciéndote qué es lo que tiene que ser noticia, qué es lo que tienes que estar pensando, qué es lo que te tiene que ocupar mentalmente, es bien peligroso, es bien delicado porque, pues no sé, si ya no está eso, no sé. Adelante, Isco, qué gusto que andes por acá. Hola, buenas noches. Aquí revisando mi peinado, ¿no? Bueno, algo que me llamó mucho la atención de lo que hablabas y que me recordó sobre todo para unir, ¿no? Bueno, creo que desde el primer comentario de esta persona que no conozco, luego de Adri y a través de lo que marcas de la individualidad, o sea, sobre respetar la individualidad del paciente. Hace poco tomé un taller sobre delirio, ¿no? Y al final de cuentas, en el sentido de la religión, ubicábamos que, bueno, yo alguna vez hice una pregunta, ¿no? O sea, decir que un ser como este delirio de Schreber, ¿no? Que fue embarazado bueno, no sé, digamos, ¿no? Que se volvió mujer en un sentido simbólico y que tuvo relaciones con Dios, ¿no? Y que va a procrear, etcétera, ¿no? Bueno,
es como un ejemplo, ¿no? O sea, me refiero a que hasta qué sentido la idea de que existe un Dios omnipotente et al y todo lo demás, pues, no puede ser conocido como un delirio o un delirio colectivo, ¿no? E independientemente desde el punto de vista que yo tenga al respecto, creo que, y algo que me contestó el profesor en ese momento, porque lo plantea así, ¿no? O sea, como estábamos hablando del delirio y si podía ser colectivo, ¿no? Hay una película que creo que se llama Presagio, que está basada en un cuento que habla de esto, ¿no? Alguien dice algo va a pasar y al final resulta que sí pasó algo muy terrible, ¿no? Pero la idea que se forman a partir de la sugestión de que algo terrible va a pasar desencadena todo el proceso hasta llegar a que realmente sí pasa algo terrible, ¿no? Eh, bueno, pero a lo que me refería es que lo que el profesor me dijo fue que independientemente desde la realidad en que se plantee el paciente, se tiene que tomar esa realidad como cierta. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo ser agnóstico, ateo, etcétera, ¿no? Y lo digo ahora no como analista, obviamente, sino como analizante, ¿no? O paciente de análisis, ¿no? Esa realidad, la que yo tengo en el momento en el que llego al análisis, debe ser respetada y debe ser tomada como cierta, porque esa es la realidad que yo planteo desde mi subjetividad. Y en ese sentido, soy el único capaz de resolver ese conflicto, si lo hay, esa situación, desde el proceso de análisis, pues, ¿no? Pero si de antemano la posición en la que estoy, como este comentario que decían de jugar videojuegos a los 30, ¿no? Yo juego videojuegos y tengo más de 30. Y eso no significa que descuide a mis hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy dando solo una posibilidad entre una multiplicidad de posibilidades, pero esa posibilidad es cierta para mí, aunque al final de cuentas terminara siendo un mal padre, pues, ¿no? Y que me diera cuenta de que realmente había algo ahí que no me permitía darme cuenta de que hacía ciertas actividades que eran negativas en algún sentido, ¿no? Para mí. Al final de cuentas, creo que lo que dices es muy importante, no observar desde una posición, claro, siempre va a haber una posición, no es paralela, ¿no? La relación paciente-analista, por ejemplo. Pero, como me lo dijo un analista, ¿no? O sea, ni siquiera es ser un guía, pues, ¿no? Es solo ser un acompañante. Y, y bueno, creo que, o sea, quería comentar eso, ¿no? Que al final de cuentas, sin importar la realidad desde donde venga el paciente, o sea, esta realidad construida por el sujeto, tiene que ser respetada para que puedas trabajar desde eso, ¿no? O sea, desde esta sinceridad, desde esta muestra, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario, pues. Gracias. No, gracias a ti. Y creo que el caso Schreiber, justo, o sea, es importante por esto, porque Freud, el análisis que hace de ese caso es a través de las memorias. Y eso es bien importante, escuchas al otro. A mí me tocó estar una vez en una clínica con pacientes psiquiátricos, de psicólogo, ¿eh? Eh, y entonces me acuerdo mucho que el jefe de psicólogos nos decía sobre este paciente diagnosticado con esquizofrenia, no lo dejen hablar, porque si lo dejan hablar se come la sesión grupal, ¿no? Y estaba como recién egresado de la escuela y decía, ¿y qué no justo nos formamos para dejar hablar, para escuchar, para que el otro nos ocupe como escenario donde entiende algo de sí, escuchándose y diciéndose? Eh, y bueno, sí es importante. Y el tema del delirio, de la alucinación, también siguiendo un poco a Freud en el sentido de que es como el narcisismo puro, ¿no? Catectizar digamos, el yo a tal grado que se desentiende de la realidad. Eh, yo creo que sí vale mucho respetar, entendido, así como lo dices, con esta idea de lo que traes acá vale la pena, ¿no? Lo que me estás diciendo vale la pena. Y, y eso obviamente no quiere decir
acceder a todo, no establecer un encuadre, que les digo, es como lo que a mí me pasaba mucho al principio, ¿no? Y si yo pongo un encuadre, si estoy respetando al otro, y finalmente ahora tengo muy claro que establecer un encuadre en base a las necesidades del trabajo es como lo más justo para el otro. Y también genera más confianza en el otro, ¿no? Expresar los enojos, ¿no? No te han pagado, se vale como decir, oye, de verdad, me parece que ya rebasaste, ¿no? O sea, sí es importante que me pagues, porque si no me siento ofendido. Este es un trabajo, tú lo tomas, ¿se vale o tenemos que permanecer? Que él no se dé cuenta de que me hace falta, ¿no? El pago de estas sesiones, o hacerle creer que no me hace falta. Finalmente yo creo que la honestidad, la franqueza, decir, estoy formado para escucharte y me interesa, lo que traes acá me interesa, y vas a tener mi escucha, independientemente de, como dice Isco, de la realidad y hay que recalcar que Isco es un hombre de letras, ¿no? No tiene formación psicológica, pero tiene una agudeza que ojalá también anduviera más, se viera más de nuestro lado. Pero bueno, escuchar, o sea, finalmente todo se resume a que la nuestra es curioso cómo los psicólogos nos buscan mucho para dar pláticas y en realidad para lo que nos entrenan es para escuchar. La gente espera mucho de lo que decimos y realmente nuestro trabajo está en lo que escuchamos, en la escucha que ofrecemos, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho tu comentario porque sí, me hace sentir escuchado esta noche. No sé si alguien más quiera compartir algo. Bueno, si no, pues nada, yo les agradezco muchísimo el haber entrado hoy y estar en estas jornadas. Me parece que son las últimas del año, porque el año ya se pone complicado por temas administrativos, de cerrar y todo. Entonces, de verdad ha sido una experiencia padre y pues nos vemos el jueves. Mañana no, mañana descansamos y el jueves les envío ahí los datos al grupo para la última charla que tiene que ver también con intervención de violencia. Y la idea, como saben, es tener varios enfoques, varios puntos de vista y de ahí ir construyendo, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo porque también si ustedes no nos acompañaran en esta aventura de las jornadas, pues no tendrían, no serían tan enriquecedoras, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos, buenas noches y nos vemos el jueves.